Continuamos con la entrevista. Comisionado, vamos a un tema específico y que en nuestras redes sociales nos han pedido mucho que lo consultemos. Capres informó que se había extraviado información relacionada a los viajes del expresidente Mauricio Funes. Sin embargo, se decreta que esta es información clasificada. ¿Cómo una información clasificada va a estar si está extraviada? ¿No es una incongruencia esto? Es una incongruencia y que en su momento nosotros lo señalamos. El caso ingresó al instituto hace más de 2 años, efectivamente porque Casa Presidencial denegó la entrega de la información relativa a los viajes del expresidente Mauricio Funes y su esposa. Y en ese momento Casa Presidencial lo que dijo es información reservada. Justificó la reserva en la seguridad a la vida del mandatario porque dijo Casa Presidencial que revelar los viajes del expresidente Funes implicaría además revelar la logística de transporte y seguridad del presidente de la República y que sigue siendo la misma, según Casa Presidencial, para todos los mandatarios. El instituto confirmó en su decisión, que es una decisión colegiada, confirmó la resolución de Casa Presidencial avalando la reserva. O sea, ¿a ustedes sí les parece correcta que esa información esté reservada? En el análisis que se hizo en ese momento, el Pleno del Instituto decidió... ¿Pero usted estuvo de acuerdo con ese argumento o dejó que la mayoría...? Yo no participé en la toma de la decisión porque el diseño de la ley de acceso establece que de los 5 comisionados, 4 toman la decisión y el otro comisionado, que en este caso fui yo, llevé la tramitación del proceso. Okay. Al tramitar el proceso yo estoy inhibido de dar opinión y firmar una resolución. Lo cierto es que en ese momento el instituto avaló la postura de Casa Presidencial. Después de 1 año y medio aproximadamente se presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional y cuando la Sala de lo Constitucional admite el caso y le pide a Casa Presidencial una copia de la documentación que respaldara los viajes del expresidente Mauricio Funes, Casa Presidencial dijo que la información se habría extraviado, que no se encontraba en sus archivos institucionales, cuando 2 años atrás claramente Casa Presidencial le dijo al instituto que esa información existía y que además estaba reservada. Pero ellos pudieron haber dicho que en esos 2 años lo extraviaron. Sí. Pero no existe la información. Aparentemente no existe y por eso la Fiscalía General de la República, entiendo, ya conoce también del caso. Ahora, entonces entendería que si se extravía la del expresidente Funes, que es tan reciente, entonces la del expresidente Cristiani ni existe tampoco, ni la del expresidente Flores, ni la del expresidente Armando Calderón Sol, porque son todavía más viejos. Claro, bueno, justamente el día de ayer me enteré que se ha pedido esta información relativa a los viajes de los expresidentes de la República desde Alfredo Cristiani hasta Antonio Saca. Esta información se ha pedido ya a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial. Pero entonces esto ya es una batalla perdida, entonces, pues sí, porque es increíble y sería bien discrecional que solamente se extravíe la información de un presidente y se tenga la información de los demás presidentes. Y que se extravíe en una era tecnológica, no le encuentra uno mucha lógica que se extravíe documentos que me imagino se utilizan digitalmente. Claro, todavía la Unidad de Acceso a la Información Pública no ha dado una respuesta, me refiero a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Capres. Sobre los viajes de los expresidentes. En mi opinión, considero que de entregar esa información y no haber dado, por ejemplo, la del último presidente de la República, sería actuar en contra de sus propios actos. Porque como ya dije, Casa Presidencial ha manifestado ante el instituto que de revelar la información de los viajes de los mandatarios, esto los expondría, o por lo menos expondría al último de ellos, porque los protocolos de seguridad siempre son los mismos. Pero nadie estaba pidiendo los protocolos de seguridad, lo que se estaban pidiendo eran los destinos. Exacto. Y el gasto. En ese sentido, en su oportunidad, yo he manifestado que bien haría cualquier institución del Estado, desde luego incluyendo Casa Presidencial, revelar información sobre los viajes pasados.
Está bien que no reveles viajes futuros o la estrategia. Exactamente, pero digamos, viajes ya realizados, yo por lo menos no le veo inconveniente. Y de hecho, también se ha ordenado por parte del instituto, recuerdo que se pidió la información relacionada con los viajes del ex fiscal Luis Martínez y el instituto dijo que sí, que se entregasen. Y ya lo entregaron. Pero usted sí, el actual fiscal general de la República, hasta que tomó posesión en enero de este año, desclasificó esta información. ¿Y quién tiene esa información actualmente? La Fiscalía General de la República, que se la entregó a los ciudadanos que la solicitaron. Usted, comisionado, siendo completamente honesto, ¿usted cree de verdad que esa información está extraviada? Mira, no te puedo afirmar categóricamente sobre el extravío de esta información. ¿Usted cree yo en supongo que esa esta información, yo supongo que esa información existió, por lo menos. Esa fue la respuesta que Casa Presidencial nos dio en su momento al Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero se perdió convenientemente. Bueno, eso ya no es una afirmación mía, pero el punto es que en el momento que el caso estaba en el instituto, la información existe desde el momento que la reservaron. Es un absurdo reservar algo que no existe. Pero usted también habló en una entrevista de frente a frente, porque yo estuve leyendo la transcripción de esa entrevista y usted decía que existía una copia de seguridad. Bueno, el instituto le ordenó a Casa Presidencial hace 2 años, como una medida cautelar, que hiciera una copia de respaldo. Entiendo yo que al menos pero existe ¿qué vas a copiar si la información no existe? Entonces, o yo no lo sé, que no pasa, lógica. Ana, que eso se hizo hace 2 años. Ajá. Repito, cuando el caso llegó hace 2 años, Ajá. Casa Presidencial dijo la información es reservada. Desde el momento que una institución del Estado reserva una información, ergo existe. Exacto. Por esa, es que yo hablaba de una incongruencia. Por esa razón, el instituto le ordenó a Casa Presidencial que elaborase una copia de respaldo hace 2 años. 2 años después, dice Casa Presidencial a la Sala de lo Constitucional que no hay documentación, entiéndase la original y la copia. Claro. O sea, se perdió también la copia que ustedes le ordenaron hacer. Aparentemente, yo desconozco los detalles del actual proceso constitucional o de la respuesta que habría dado Casa Presidencial, pero entiendo que la respuesta de Casa Presidencial fue no tenemos documentación de respaldo o no tenemos completa la información de respaldo. Podríamos suponer que se amparan en la reserva para esconder algo. Es que usted, si no quiere revelar algo, es porque tiene miedo al escrutinio público. Bueno, sí puede llegarse a esa afirmación y por eso es importante que cada declaratoria de reserva esté debidamente justificada. E insisto, además, darle más dientes al Instituto de Acceso a la Información Pública para que pueda desvelar estos casos. Y quizás solamente aclaro un punto. El Instituto de Acceso a la Información Pública, dentro del proceso que llevó hace 2 años, no tiene facultades para pedirle a Casa Presidencial que nos remitiera a nosotros la documentación. Es decir, un vacío claro de la ley está en que si una institución reserva una determinada información y esta después llega el caso al instituto, el instituto no tiene facultades para pedirle, entrégueme pero el ciudadano esta información. El ciudadano puede seguir insistiendo. A ver, puede ir a la sala. No, por supuesto. Entonces, la sala de lo constitucional, no de lo contencioso, en este caso, lo que ha pedido es justamente esa documentación de respaldo y la respuesta de CAPRE fue no existe. Comisionado, Carla Ramos a mí en Twitter me preguntaba, y se le traslado la pregunta, ¿la transparencia tiene límites? El derecho de acceso a la información pública no es absoluto. Las 2 caras de la misma moneda, por un lado tenemos el acceso a la información pública y por otro la protección de los datos personales. Y te quiero citar un ejemplo que resolvimos el año pasado. Un ciudadano pidió conocer cuál es el estado de salud, la enfermedad que padece y el tratamiento del presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén. El instituto hizo el análisis y ponderó, por una parte, el acceso a la información pública, es decir, el interés que puede existir en la sociedad de conocer el estado de salud del mandatario, y por otro, el derecho a la intimidad de los funcionarios. Lo que ha dicho el instituto es que
el ámbito de intimidad de los funcionarios es mucho más reducido en comparación al que tienen los particulares, porque son figuras públicas. Pero eso no significa de ninguna manera que hayan renunciado a su intimidad. Siguiendo opiniones de expertos internacionales, hay una alianza regional en América Latina que aglutina a diferentes activistas del acceso a la información pública, entre los que se encuentra FUSADES. En este documento de la alianza regional se dice que únicamente es válido dar a conocer la enfermedad de un presidente si esta es grave y además pone en peligro la gobernabilidad del país. El instituto lo que resolvió hace aproximadamente medio año es que no se acreditaron circunstancias de que el presidente padezca una enfermedad que ponga en riesgo la gobernabilidad del país. Entonces quiere decir que el instituto conoce el estado de salud del presidente. Llegó porque a conocer, me imagino que tuvieron que pedir información. Bueno, en efecto se llevó todo un proceso, pero en definitiva, Ana, lo que se privilegió en ese momento, dadas las circunstancias, es el derecho a la intimidad del mandatario encima del derecho de acceso a la información pública. Entonces sí, la transparencia tiene límites. Claro, a ver, el derecho de acceso a la información pública, que no es exactamente lo mismo, tiene límites. Transparencia significa actuar con apertura y publicidad. El acceso a la información pública es apenas un componente de la transparencia. La transparencia, y eso es importante decirlo, no solamente debe predicarse del sector público. La transparencia también debe impregnar otros estamentos sociales como la empresa privada. Quedan ya casi 3 minutos para terminar la entrevista. Yo quisiera que finalicemos con algo positivo, porque sabemos que también hay instituciones que son muy accesibles. ¿Es cierto que el MOP es la organización que tiene todo absolutamente transparentado? Bueno, el MOP tiene 8 reservas en su índice. Entonces sí hay 8 reservas. Sí. Una institución que no tiene reservas es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pues sí, pues sí. Sería ilógico. Pues sí. Yo creo que la transparencia es parte de todo un proceso. De pronto cuando tú estás en la oscuridad y te encienden la luz, Lorena, tus ojos por lo menos lo resienten. Yo creo que ya pasamos con estos primeros 3 años de Instituto de Acceso a la Información Pública de ese paso, de esa etapa. Pero que ustedes no tengan reservas es una obviedad. Sí. ¿Quiénes son las otras organizaciones, institutos, Más ministerios más transparentes aparte de ustedes? La transparencia no solamente debe medirse en si tenés o no reservas, ¿sí? Tú me quieres preguntar por otra institución que no tiene reservas, es el Consejo Nacional de Calidad. A lo mejor, claro, de pronto... Sí, porque no maneja mucho presupuesto, me imagino yo, no tiene... Exacto. Digamos, obras públicas maneja grandes inversiones. La transparencia, lo he dicho, hay 3 clases de transparencia. La transparencia activa, que es el mínimo o es el piso. Es la información que por ley tienen que estar disponibles en los diferentes portales de transparencia. Me guste o no me guste, ¿sí? Los viajes oficiales es información pública oficiosa, porque lo dice la ley. Luego está la transparencia pasiva, que es este ejercicio cuando vos como ciudadana vas a una institución, no te dan la información y vas al instituto y el instituto ordena que se entregue. Y la tercera clase de transparencia es la proactiva, es decir, aquella en la que el funcionario de motu propio dice, yo voy a abrir mi institución aunque la ley no me lo exija. ¿Y quién es el más proactivo? Y con eso finalizamos porque tenemos casi 30 segundos para cerrar el programa. Creo que esa es la tarea que se tiene. Por el momento No hay. Del 1 al 10, siendo 10 lo más transparente, ¿qué nota le pone a la Asamblea Legislativa? 6. Ah, lo pasó, no lo reprobó. Y de hecho nosotros hicimos una evaluación de la Asamblea y estuvo Lorena Peña, entiendo, el sábado pasado, Sí, y en sí. efecto ella dijo que desde que tomó las riendas de la Asamblea pasó la Asamblea de 4 a 6. ¿Y el órgano 6,5. judicial? Igual. El órgano judicial no es que reserve mucha información,
pero la declara inexistente. La no nota, la da. pónganos la Igual nota. que Capre. 6. 6. Bueno, muchas gracias, comisionado, por habernos acompañado. La verdad que muy interesante todo lo que pudo compartir con nosotras y con la audiencia. Ojalá que podamos tenerlo en una próxima ocasión. Primero Dios, muchas gracias, chicas. Gracias. Ana, Francesca, buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a nuestra teleaudiencia, los esperamos el próximo sábado, siempre a las 7 de la noche por Canal 33. Feliz fin de semana.